Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos en el quinto domingo de la Pascua de Jesús. Bienvenidos sean todos a este programa La Palabra del Pastor, para juntos considerar y contemplar con ojos de la fe la palabra que nos transmite la Iglesia para este quinto domingo. La semana pasada celebrábamos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y se nos presentaba el texto de Juan, el capítulo 10, a nuestra consideración. Era el texto evangélico del Buen Pastor. Y allí hemos ido considerando y reflexionando lo que significa Cristo para nosotros. Él es el pastor, el supremo, único pastor, el que da su vida, el que la ha dado, la sigue entregando, pero sobre todo ha manifestado un compromiso de amor, haciendo una alianza nueva en su misma vida, entregando su vida por nosotros. Ya no ha sido un sacrificio de un animal irracional, sino Él mismo, el Hijo de Dios, que ha bajado del cielo, que se ha encarnado en las entrañas limpias y puras de María Santísima y ha cumplido a cabalidad la misión que su Padre Dios, nuestro Padre Todopoderoso y bendito, le había encargado. Es decir, que Él salvara a la humanidad y la reconciliara con Él. Y así ha sido. Por eso, la imagen del buen pastor encarna muy bien y expresa muy bien la voluntad del Padre Dios en relación a la presencia de Cristo en el mundo. Su presencia es pura y simplemente de salvación. Para salvarnos ha venido Cristo, por eso se ha hecho hombre, por eso ha subido la cruz, por eso ha muerto y por eso ha resucitado. En cambio, en esta ocasión, la lectura nos invita a dirigir nuestra mirada siguiendo la misma enseñanza, pero ya a algo mucho más concreto, en el que ya también se puede destacar la respuesta de la persona ante una actitud así. Tiene que haber una respuesta por parte de el que se siente agraciado, el que se siente que ha recibido un regalo, un don. Pues el texto es precisamente el de San Juan, en donde el Señor habla de que Él es la vid y nosotros somos los sarmientos. Vamos a escuchar este texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Si alguna de mis ramas no da fruto, Él la arranca y poda las que dan fruto, para que den más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Como la rama no puede producir frutos por sí misma, si no permanece en la vid, así tampoco pueden ustedes producir fruto, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera,
como ramas secas. Disculpen. Luego las recogen y las echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les dará. Con esto recibe gloria mi Padre, en que ustedes den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Muy bien. Jesús, con este ejemplo, con esta parábola tan hermosa, tan bonita, habla de algo muy importante. ¿Quién es Él y quiénes somos nosotros en relación a Él? Él se considera como la vid y el Padre, nuestro Padre Dios, es el viñador. Pero nosotros somos las ramas de aquella vid. Es decir, hay una unión con Dios tan grande que es como tener la misma vida de Dios a través de esa comunicación de Cristo, como lo mismo que sucede con esta planta tan sabrosa por sus frutos. ¿Quién no ha comido una uva? ¿Quién no ha saboreado ese excelente fruto? Pero ciertamente eso es gracias a que aquella rama que sostenía un racimo ha estado muy unida a la cepa, a la vid. El Señor, tomando este ejemplo tan fácil de entender, porque el mensaje está allí, en la unidad, en la unión, en la vinculación, y el Señor lo dice: permanezcan en mí, porque sin mí no pueden hacer nada. Entonces, tenemos que ser, en otras palabras, cristianos no de nombre, sino de verdad, y por las obras. Porque por las obras nos van a conocer. Es como que, ¿de qué le vale a una persona tener un celular si no tiene línea? O un teléfono en casa, que aparentemente está ahí, pero está desconectado. Entonces es la apariencia. ¿Cuántos cristianos son así? Cristianos que darían la impresión de que están conectados, pero no lo están. Están ahí ocupando un sitio, un lugar, pero no viven de la savia. No reciben nada. Están totalmente separados. Entonces el Señor dice que su Padre Dios podará esas ramas que no dan frutos, infecundas. ¿Y cuál es el fruto que Dios quiere que nosotros demos? Los frutos de justicia y de santidad. ¿Qué duda cabe que por las venas de Cristo recorre esa ansia de santidad y de vida, que es la que comunica a sus fieles? Pero muchas veces en nosotros no hay ese deseo ni de santidad ni de justicia. Entonces se han roto esas arterias que comunican la vida de Cristo a los hijos, a los cristianos. Y entonces estamos ahí, un año y otro año y otro año, sin dar frutos, sin que aparezca un racimo, y si aparece, pues muy pequeño, que no se puede, o muy ácido, lo que fuere. Y el Señor nos dice, es que tú tienes toda la posibilidad de ser
una rama, un sarmiento tan unido a mí para que yo te pueda traspasar a ti mi propia vida y tú darla a los demás. Qué duda cabe que cuántos problemas nos evitaríamos y cuántos sufrimientos no causaríamos o no nos causarían a nosotros si es que de verdad hubiera ese deseo enorme de una identificación sincera con el Señor. No estamos identificados con el Señor, y si lo estamos por motivos que son muy distintos a los de Él. A veces nos mueve acercarnos a Dios por razones muy distintas. Nos mueve tal vez una manifestación de religiosidad popular, una procesión, una promesa que se realiza en un momento muy preciso y que puede tener esa promesa un sacrificio, algo, pero que luego después pasa. En nuestro entorno, en nuestro ambiente, de nuestras iglesias del sur del país, pues vivimos mucho, con mucha fe y con mucha devoción, distintas expresiones de religión popular. Hacemos peregrinaciones a santuarios, nos devotamos, como se dice, o somos alferados. Ahora se acercan las cruces, ya estamos en el mes de mayo, prácticamente el mes de las cruces, y más de una persona quiere honrar la cruz y se devota y hace muchas cosas y muy buenas, pero el riesgo está en que todo sea una celebración externa que no lleve a un cambio de vida. El riesgo y el peligro de nuestras celebraciones está ahí en que todo comience por una celebración festiva, de traer todo eso que ya sabemos, de montar todas unas actividades tan grandes, tan a veces fastuosas, para que luego todo termine en eso. Y las personas que han asistido a esas celebraciones no se hayan acercado a Dios, pero se sigue pensando de que uno sí es devoto. Pero entonces había que preguntar en qué consiste esa devoción, quién la marca, quién la indica, quién pone las reglas de juego. Nosotros, porque entonces sería como simplemente tomar algo de la iglesia, vaciarle de su contenido y yo ponerle otro contenido. Pero ¿por qué lo voy a hacer? Las cosas tienen en sí mismo un significado, ¿no? Pero cuando yo utilizo algo de distinta manera de lo que eso significa, se llama manipular, distorsionar. Y muchas veces causando escándalo de la comunidad o de aquellos que se siguen afirmando que ellos están lejos de la religión o del cristianismo, precisamente porque se reafirman en esas conductas y en esos comportamientos. Entonces estamos llamados a tener una verdadera vinculación con el Señor, no una cuestión externa, no algo de un momento, no algo que no pase por mi vida y que yo la impida,
Entonces, comprendamos, queridos hermanos, que también es una tarea de todos, no solamente de los sacerdotes, ¿no? Tener que ayudar a los hermanos a que puedan comprender mejor el significado y no solamente dejarse llevar por la costumbre. Y todo termine siendo simplemente algo que no tiene nada que ver una cosa con otra, pero absolutamente nada. Y claro, y después se dice, pero es mi fe. Pero ¿quién es primero, la rama o la vid? ¿Cómo puedes tú decirle a Jesús, transfórmate en mí, si el Señor ha venido para que yo me transforme en Él? ¿Cómo le voy a pedir yo al Señor Jesús? No, tú tienes que hacer como yo te digo. Es como que si yo me convirtiera en diosesillo. Entonces usurpo la función de la vid y Jesús pasa a ser la rama. ¿Pero será así? ¿La relación es esa? No, la relación no es esa. Él ha venido para que nosotros tengamos vida. Nosotros no le damos la vida a Él. ¿Cuántas veces por nuestros comportamientos daríamos la impresión que aquello que decimos es que cuando a veces se habla, ¿no? O se reprocha a los sacerdotes, también me han dicho, es que ustedes nos quitan la fe, porque no nos dejan celebrar nuestras fiestas, nuestras costumbres. ¿Pero qué costumbres? ¿Cómo se puede celebrar una fiesta cuando no hay una conversión de vida? El Señor lo ha dicho, sus sacrificios me repugnan, me tapo los oídos, no quiero escucharles. Porque la verdadera ofrenda es la ofrenda de la justicia. Dejen de pelearse, entonces vamos a la iglesia con una supuesta ofrenda a Dios cuando mi corazón está tan lejos, cuando no tengo ese deseo de cambiar. Sé que mis palabras pueden incomodar a más de uno, pero las cosas no son como nosotros queremos o nos viene el capricho. No lo digo por decirlo, es la palabra de Dios. No se necesita tener un conocimiento exhaustivo de la Sagrada Escritura para darnos cuenta de lo que el Señor nos dice. Él mismo, yo soy la verdadera vid, ¿no? Ustedes son las ramas. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Nos purificamos con la palabra de Dios. Permanecemos en Dios. Es nuestro deseo sincero permanecer en Dios. ¿Y cómo lo manifestamos? Ese deseo de permanecer, esa vinculación. Pues uno puede decir, bueno, yo tengo mis maneras, tengo mis modos. Nadie me puede obligar a pensar de la misma manera que otro. Yo tengo mi idea sobre Dios. Pero no se trata de una idea, se trata de una revelación. Se trata de que el Señor no nos ha dejado así, al libre albedrío para yo hacerme una idea de Él. Porque no es una idea, no es una cuestión que surge del pensamiento humano, porque Él se ha dado a conocer. Él está vivo. Por lo tanto, no es algo así como una elucubración, una invención. Yo me invento a Jesús. Y de tal manera que todos inventan. Y así vivimos. Cada quien con una idea tan subjetiva y tan errónea, una más que la otra. Jesús nos ha hablado de algo tan importante como es el que yo tenga vinculación con Él, viva su vida de gracia, porque eso es lo que Él me ha traído. La vida de gracia es alejarme del pecado y de un estado permanente de pecado.
de saber rectificar y corregir cuando yo me equivoco, de no hacer daño a los demás, de no causar injusticias. ¿Y cómo se institucionalizan las injusticias? Tienen una carta de ciudadanía. Y entonces luego nos vamos al templo tan tranquilos a celebrar las cruces. Pero cuando yo he dañado a mi hermano, entonces ¿cómo se puede entender eso? Las estructuras de pecado existen. Si una persona produce algo malo, una persona que comercializa con las drogas, o que abusa de los indefensos, o se ha metido en ese submundo de trata de personas, que trae a un adolescente cercano, familiar, para meterlo en la prostitución. ¿Eso qué es? ¿Cómo se puede entender eso? ¿Dios lo quiere? ¿Dios quiere que uno actúe así y luego vaya al templo y celebre? ¿Pero qué vamos a celebrar? Si no hay una coherencia, si no hay una sintonía, no podemos adormecer la conciencia, queridos hermanos. No podemos meternos en una especie de religiosidad para tapar mis actos malos con manifestaciones externas que no dan gloria a Dios. Dios nos llama a todos a estar cerca a Él. Y no tengamos miedo. A veces tenemos tanto miedo porque pensamos, no, pero es que eso va a ser, tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro, eso supone que ahora ya tengo que hacer esto, tengo que ahora sí pagar a la SUNAT, ahora tengo esto, ahora lo otro, más acá. Pregúntate si verdaderamente eres la rama unida a la vid. Y pregúntale a Jesús, por los frutos los conocerán, dice Él. Pregúntale al Señor, ¿tú me reconoces por los frutos? Que el Señor y el mundo nos reconozca como sus hijos por los frutos que damos. Pues que sigamos considerando esta palabra, que nos ayude mucho a purificarnos y que también el Señor nos pode, que corte esas ramas inservibles que no nos ayudan, que nos demos cuenta que tenemos que dar un paso hacia la conversión de vida. Dios les bendiga a todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.